¿Comenzamos? Muy bien, la Ilustración fue un fenómeno que se dio a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Se caracterizó, por ejemplo, por el racionalismo. ¿Qué quiere decir ello? Mediante el uso de la razón yo quiero comprender mi realidad. Ya no es como antes que creíamos en fenómenos sobrenaturales, de repente que habían hadas en el bosque. Ahora pienso, luego existen estas frases que sacaban los filósofos. Luego tienes el antropocentrismo. ¿Cómo era antes? Antes era teocentrismo, ¿no? Todo enfocado en Dios. Ahora todo el pensamiento del ser humano es enfocado en sí mismo. Posteriormente vas a tener el optimismo. ¿Qué significa el optimismo? El optimismo quiere decir que buscamos el progreso de la humanidad, pero no lo buscamos a través de medios comunes, sino a través de la educación. Por ejemplo, antes los hijos aprendían el oficio de sus padres. Si tu padre era pescador, tú ibas a ser pescador. Si tu padre era agricultor, tú también agricultor. Si tu padre era el rey, tú también el rey. Entonces, ¿qué pasa con la educación? Que tú puedes cambiar tu vida. Tú de repente puedes ser hijo de un agricultor y ser de repente abogado, ingeniero, doctor, etc. Eso era el progreso para ellos. Bien, luego tú tienes el laicismo. ¿Qué significa esto del laicismo? Laico es todo aquel bautizado que no participa de la iglesia, que no es sacerdote, digamos. Entonces, ¿qué era lo que buscaban? Está bien, sí, puede existir la iglesia, pero que la iglesia no se inmiscuya en nuestra vida personal, que las leyes de la iglesia no sean las mismas leyes que apliquen en el fuero normal, en el fuero civil, que esté separado. Muy bien, luego tienes la crítica social. Aquí viene la parte más importante. ¿Cómo era antes en los años 1600? Un rey que gobernaba a todos. Si el rey no le gustaba lo que tú hacías, piña. En cambio, ahora, ¿qué es lo que decían, por ejemplo, con personas como Rousseau? Rousseau decía la voluntad general, soberanía popular, el hombre nace libre por naturaleza. ¿Qué significa eso? Que nadie tiene el derecho sobre una persona. El hombre es libre. Debe eliminarse el absolutismo. Por eso es que empiezan revoluciones como la de Francia. Por eso es que suceden cosas como la independencia de los Estados Unidos para separarse de la monarquía. Por eso es que se hacen conceptos nuevos como la democracia. Bien, tienes causas. Causas de la Ilustración. Lucha contra el absolutismo, como les dije. Queremos eliminar a los reyes. Tienes también la crítica a la iglesia. Separar lo religioso con lo civil. Tienes el auge de la burguesía. Ah, mira, esto es muy importante. ¿Quién va a realizar las revoluciones? ¿Quién es el que tiene tiempo para poder escribir libros, decir sus ideas, tomarse el tiempo para pensar? Es la persona que está ocupada todo el día ahí en el campo, trabajando. ¿Es el pescador que tiene que jalar todos los días las redes para poder comer? No, ¿verdad? En la práctica son los nuevos burgueses, los nuevos habitantes de las ciudades, los que tienen títulos universitarios, doctores, ingenieros, abogados sobre todo. Bien, y la ciencia. Gente como Isaac Newton inspiró además pensadores. ¿Por qué? Porque él dijo, se pueden explicar los fenómenos de la naturaleza mediante leyes matemáticas. ¿Y cómo es la matemática? Fija. Ahí se sacan las leyes fijas. ¿Qué significa esto? Leyes que nunca van a cambiar. 1 más 1 siempre da 2, ¿verdad? Bien, luego tiene las consecuencias, revoluciones. Aquí está más resumido, pero en la diapositiva lo encuentran más grande. Son las famosas revoluciones atlánticas. ¿Qué significa esto? Se va a dar la independencia de Estados Unidos, se va a dar la Revolución Francesa, se va a dar la independencia de Irlanda, se va a dar la independencia de Haití. Me gusta mucho, por ejemplo, la independencia de Haití porque fue la primera revolución o independencia dada puramente por negros. O sea, pues me favorece pues a mi color, ¿no? Obviamente. Tienes los derechos. Por ejemplo, en 1776 se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ojo, hasta ahí solo la Declaración de los Derechos del Hombre, porque de la mujer serían en futuras declaraciones. Esta declaración se da en Francia. Bien, el despotismo ilustrado. Obviamente, pues, ¿tú qué crees? Los únicos que leían no era la gente para la que estaba destinada esta información. Los que principalmente leían eran los reyes. Y los reyes tomaron alguna de estas ideas y dijeron, sí, está bien, vamos a aplicarla. Por ejemplo, vamos a aplicar la educación, vamos a aplicar las ciencias, el método científico.
todo, digamos, para a favor del pueblo, pero eso era falso. En realidad querían beneficiarse a sí mismos para legitimar su poder, porque obviamente si el rey gobierna mal, entonces la gente no lo quiere, pero si el rey gobierna bien, la gente sí lo quiere, y con ello buscaban perpetuar el absolutismo. Muy bien, y luego tenemos las ideas de Montesquieu, que se terminaron aplicando en todas las constituciones del mundo, tanto en la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Francia, etc. Separación de poderes. Recordemos brevemente cuáles son esos tres poderes. Poder ejecutivo, legislativo, judicial. Ejecutivo, el presidente. Legislativo, congresistas. Judicial, jueces, los que deciden. Eso ya los conocemos nosotros que estudiamos para derecho. Muy bien, luego tiene las ideas de Descartes y las ideas de Locke. Descartes te dice que el conocimiento está en uno mismo y que uno lo debe descubrir. Mientras tanto, él plantea un método más racional, un método más práctico. Y John Locke establece leyes naturales o derechos naturales, deberíamos decir. ¿Cuáles son estos derechos naturales? La vida, la libertad y la propiedad. Lo hace en el segundo tratado sobre el gobierno civil. ¿Ven? Luego pasamos a la independencia de los Estados Unidos. Tiene causas y consecuencias. ¿Cuál era una de las causas? Las causas era el maltrato que daba la corona británica a ellos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, allá en el Reino Unido aprobaban una ley que la imponían a las 13 colonias, pero ellos, que eran ciudadanos cultos, sabían, para que nos impongan una ley tenemos que tener un representante, o sea, una persona que sea parlamentario allá en el Reino Unido. ¿Y tenían eso? No, así nomás. Ya esos que están perdidos en el fondo del mundo, mándenles esa ley, no importa que no tengan representantes. Asimismo, ¿qué más pasó? Les subían impuestos, tenían que pagar impuestos altos. Ellos que como estaban lejísimos del Reino Unido, vivían una vida casi independiente, muy libre. ¿Crees que les gustó que les suban los impuestos? Obviamente que no. Es así como se van a dar futuras revueltas, futuras rebeliones, como la revuelta del té. ¿Qué significó? A ellos les obligaron a comprar una embarcación llena de té, pero a un precio altísimo. ¿Qué crees que hicieron? No, no lo pago. Lo hundieron el barco con todo y té. Sin embargo, ¿qué hicieron los británicos? ¿Qué cosa? Todos los puertos cerrados hasta que nos paguen el té. ¿Se habrán sometido? No. Producto de ello, ahora Estados Unidos es libre. Consecuencias. La primera constitución en el mundo. Todas esas ideas de pensadores que escribían sus libros, soberanía popular, derechos naturales, todo eso que eran meras ideas, se plasma en la Constitución. Ahora los ciudadanos tienen derechos, ahora los ciudadanos pueden votar y ser elegidos. Es así como se da la primera Constitución que establece las bases de lo que sería Estados Unidos. ¿Cuál es la segunda consecuencia? A raíz de esto, inspiraron a los demás. Si Estados Unidos puede, ¿por qué Francia no puede? Y si Francia puede, ¿por qué el resto no puede? Y en América terminamos siendo libres, en Europa terminaron rechazando a los reyes, chao, váyanse a donde sea, terminaron formando países republicanos. Todo ello fue muy beneficioso para un esplendor democrático. Democracia que hoy en día vivimos cotidianamente, por ejemplo, en el respeto a las opiniones, en la votación, en los derechos de las mujeres, derechos laborales, etc. Todo un montón de derechos que vivieron a futuro. ¿Eso había antes de la Ilustración? No, eso fue después de la Ilustración, una consecuencia de la Ilustración. Gracias.